continuamos con escaño 131 y además de darle la bienvenida a Juan Cheput, muchísimas gracias por su presencia, hacemos lo propio con el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano. Bienvenido. Un gusto volver a dialogar con ustedes para tocar directamente el tema que nos convoca. Estas medidas anunciadas por el propio presidente de la República tras el destape de estos negociazoaudios o como usted prefiera llamarlos, que han puesto sobre el tapete las medidas que debieron tomarse quizá desde mucho antes. Empezamos con el congresista Cheput. Si yo llego al gobierno, llego ya con un estudio previo, con un plan de gobierno precisamente basado en dicho estudio, y sé qué medidas aplicar desde un comienzo. El presidente Kuczynski ha dicho que ha sido una víctima de la corrupción, se ha victimizado respecto a Carlos Moreno. ¿Es realmente necesario ahora ponerse en este papel de víctima o es que además de serlo, digamos que hay pues cierta participación por no haberse podido poner los lentes de medida para investigar a fondo lo que estaba pasando? Es muy difícil, Álvaro, porque cuando tú le das confianza a una persona y esa persona te traiciona, pues simplemente te ves inmerso en un problema sin haberlo ni siquiera anticipado. En este caso, conociendo nosotros que estamos en un sistema de corrupción y sabiendo de que el Perú lo padece desde los inicios de la República, estamos en un caso concreto en el cual el presidente y el conjunto de funcionarios de Palacio de Gobierno le dan la confianza a un individuo como Carlos Moreno, que termina traicionando la misma, ¿no? Entonces, es una situación particular. Como consecuencia de eso, se toman un conjunto de acciones que tienen como leitmotiv impulsar la lucha contra la corrupción. Pero yo quisiera circunscribir el caso de Moreno a un elemento en el cual, más allá de los antecedentes de este sujeto, tiene que ver con una especie de traición a la confianza que le brindó el primer mandatario. Es el tema de el negociazo al tema Brujas de Cachiche, en el caso de Ollanta Humala, ¿es la primera clarinada de alerta? ¿Cree usted que hay comparación? Que también ha sido sorprendido el presidente Kuczynski como lo fue Ollanta Humala en aquella ocasión. Yo creo que algo de eso hay, ¿no? Yo creo que el presidente, yo tengo que entender eso, no conocía los antecedentes del señor Carlos Moreno, ¿no? No creo que sabiendo que era sentenciado por un delito lo va a contratar. Habrá obrado de buena fe, ¿no? Y había confiado en un señor que era director de un servicio médico en el Hospital Loaiza. Bueno, ser director de un hospital, ¿no? Es una especialidad importante. Bueno, uno dice, pues era un médico honorable, atiende un hospital estatal, y sin embargo era un señor que hacía lobby, no solamente lobby, sino preparaba delitos para usufructuar ilícitamente. De tal manera que sí, yo creo que algo de eso hay, ¿no? Digamos, una persona en gobierno anterior que también hacía lobbies, que pretendía preparar o favorecer a determinadas personas. Aquí también se estaba preparando algunos delitos, ¿no? Pero si yo lo tengo como ministeriable y me dicen mejor no, ya no me empieza a oler mal alguna situación como para no darle más cuerda y permitir que se infiltre no solamente en el CIS, también lo había hecho, por ejemplo, en el tema de la sanidad de las fuerzas policiales. ¿Por qué seguir manteniendo a alguien del que ya me habían advertido? Bueno, eso tendría que contestarlo el presidente de la República, pero ahí debió indagar más, ¿no? Debió indagar más. Ahora, mira, yo creo que en el tema de fondo en esto, al margen de esta situación de caso de corrupción coyuntural, yo veo con muy malos ojos los llamados asesores ad honorem. Eso sirve para un caldo de cultivo para meter actos de corrupción, porque este señor era ad honorem y se iba a llevar supuestamente, si no lo grababa, un montón de plata a costa del dinero de la gente. Entonces, esos cargos que no se saben si son funcionarios públicos o no son, debían desaparecer. Al fin y al cabo, los ministros son la gente de confianza del presidente y quien les tiene que decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo, que una persona honorable, que otra persona no es honorable, indagando y viendo a quién le voy a recomendar al presidente que pueda tener algunos colaboradores. De tal manera que yo creo que el presidente debía desaparecer estos cargos de asesores ad honorem. Yo creo que ese es el punto de partida, porque si hubiera sido un funcionario, yo creo que la situación hubiera sido distinta. A ver, su hoja de servicio de este señor,
¿Dónde trabaja? A ver, tráigame todos los antecedentes. Es distinto, ¿no? Un ad honorem que por una vinculación política, bueno, confían en la pericia, digamos, en algún tema. Yo creo que eso, yo lo he dicho varias veces, eso de ad honorem es simplemente un engaño porque se presta para una En el cosa caso de negativa. Moreno no podría ser de otra manera porque ya cobraba un sueldo por... Pero era ad honorem para el presidente, ¿no? Que era claro. altruista. Pero Claro. por eso te digo, esos cargos ad honorem es cáncer para el presidente. ¿Ah? Yo creo que eso debía desaparecer. El presidente ha dicho tenemos que eliminar la corrupción porque la corrupción elimina trabajos. ¿Por qué? Porque es la argolla, la influencia la que consigue el trabajo. ¿Hay argollas en este círculo que rodeaba al presidente? Porque precisamente no por méritos, digamos, académicos, el señor Laván, por ejemplo, o el señor Villacorta, lograron llegar a este círculo que, como dice el propio PPK, ya más parece, más que círculo, una argolla. No vaya a terminar teniendo más argollas que la bandera, pues, de los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Podemos hablar de argollas en el entorno del presidente? Mira, argollas o mafias ha habido durante el fujimorismo, terribles para el país. Ellos especulan, por ejemplo, con que el presidente, en el caso específico de Moreno, era un conocido y lo designó a dedo, cosa que se va desvirtuando en el camino. Argollas hay, como te señalaba hace un rato, a lo largo de la historia del Perú. Entonces, cuando el presidente habla de ese fenómeno de la corrupción, está hablando en términos sistémicos, que hay un sistema que tenemos que desterrar. Hay varias cosas que se tienen que hacer en el interior. En primer lugar, cortar los estímulos a la corrupción. ¿Cuáles son esos estímulos? Uno de ellos, de que un sujeto que incurre en un acto ilegal puede volver al aparato del Estado. Por otro lado, no hay castigo social. Es decir, esta persona se puede reivindicar fácilmente luego de un periodo de tiempo, ¿no? Prescribe el asunto y simplemente vuelve a la vida normal. Cosa que no va a pasar ahora ya con la muerte civil. Con la muerte civil, efectivamente. Y por otro lado, también el papel del Parlamento. A mí me agrada, en lo personal, haber escuchado a la presidenta del Congreso señalar que en los próximos días va a haber un pleno específico para tratar de temas de corrupción, para que de esa manera nos aboquemos de una vez a legislar sobre un tema que es reclamado por toda la opinión pública. ¿Y por qué esa predisposición del Parlamento y del presidente? Porque al ser un sistema, el de la corrupción, hay gente infiltrada en todas partes. Entonces es difícil acceder a quiénes son los cabecillas, quiénes son los que estimulan, quién es el corrupto y quién es el corruptor. Acá hay un trabajo que se tiene que hacer también con la empresa privada. Hay, en el caso específico de Moreno, laboratorios, clínicas, etcétera, etcétera, que estarían incentivando a cometer estos delitos. Por lo tanto, hay que atacar en varios frentes. De allí lo que menciona el presidente en términos de argollas. Muy bien, vamos a ir a una pausa, regresamos con la ampliación de estos temas y de las 5 medidas propuestas en donde está esta comisión de integridad. Volvemos.